Bueno. Hola. Bueno, acá estamos, tenemos espectadores, a pesar de la lluvia. Bienvenido, Leo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hola, ahí está. Ahí está. Bueno, te voy a presentar. Leonardo Yola nació y creció en el oeste de Gran Buenos Aires. Sus cuentos han sido seleccionados en varias antologías y medios gráficos de nuestro país, Uruguay, Colombia, México, España, Francia. Tiene publicadas las novelas Santería y Sacrificio en la colección Negro Absoluto, dirigida por Frances Turain, además de Siete y el Tigre Harapiento, Hace que la noche venga, Bolonqui, Gólgota y Chamamé. Su anterior novela, Kryptonita, se convirtió en un fenómeno editorial y fue llevada al cine por Nicanor Loretti en 2015, con enorme repercusión. Se adaptó como serie de televisión, Nafta Super, por el canal Space en 2016 y recientemente se publicó la versión en cómic con ilustraciones de Max Aguirre. Ultratumba es su nueva novela. Su hijo Ramón es el autor integral de la historieta La noche del pollo a la espalda. ¿Cuántos años tiene Ramón? Y ahora tiene 18. Ah, sí, ya está. Pensé que era un nenito. Sí, pero lo que pasa es que siempre va a ser como el bebé, pero no, ya es más alto que yo, pesa más que yo. Claro. Nunca tuve miedo a eso de los padres de pa me aburro. Él siempre fue pa tengo hambre y es un dineral, pero bueno. Sí. Bueno, ya está produciendo obra. Sí. Bueno, gracias por venir, Leonardo. Vos sabés que cuando hace 2 días, 3 días, cuando estaban sacando el flyer acá en la librería, me pedía Ceci tus contactos de redes y le dije, no tiene redes. Bueno, y pensaba en esto, ¿no? Un escritor en este tiempo, cómo se comunica con sus lectores y lectores, cómo supone, pensando en los términos de mercado, ¿no? Los consumos culturales, en esa vorágine de pensar que si no subís fotos no existís, que no te estás divirtiendo, que no estás produciendo. ¿Cómo es la existencia fuera de esas redes? Pensaba eso. No, mira, la paso bien. Yo en su momento, cuando salió Kryptonita, la editorial me pidió que abriera un Facebook y sí, notaba lo que daba eso, pero a la vez me alejaba muchísimo de la escritura. Entonces, me parece que nosotros aprendemos a dividir el trabajo de escritor y la escritura. Yo sé que la segunda parte del año, con ferias del libro, viajes y todo, está destinado al trabajo de escritor, y la primera trato de trabajar en los proyectos que tenga. Si a eso le sumás atender las redes sociales, es un asunto, porque incluso la gente que te escribe a un mail se toma todo un tiempo, una vuelta para escribirte. Vos sentís que vencieron la timidez, mucho respeto, y no le podés devolver una respuesta genérica. Gracias por haber leído el libro, un abrazo. No. También le tenés que contestar a la altura de eso. Se genera una comunicación y cuando te diste cuenta no escribiste nada de lo tuyo. Entonces, también me paso tanto tiempo solo escribiendo que lo que prefiero es el contacto con la gente así, cara a cara. Este tipo de cosas me parece un placebo. Sí. Claro. Y además, esto que vos decís, ¿no? Un escritor consagrado, un escritor que vive de la escritura, porque también la gente que escribe
a veces vive de trabajar de cualquier otra cosa y en sus ratos libres, o lo que tendría que dedicar al ocio lo dedica a la escritura. Sí, pero ahí también estamos experimentando un fenómeno que lo primero que lo vivió fue la música, y que tiene que ver con la piratería y también con el precio que tienen los libros. A mí me da vergüenza que un libro mío esté 15.000 pesos y va a estar más caro todavía ahora. Entonces hay algo que no se puede detener, porque incluso si lo hubiera podido detener cualquiera de las dos editoriales enormes que hay acá, tanto Planeta o Random, hubieran combatido eso. Lo mismo le pasó en su momento a la música. Es algo que no se pudo detener y que uno tiene que convivir con eso. Yo voy a una escuela y no tengo ningún problema en firmar fotocopias, porque también entiendo que el docente está eligiendo un texto que va por fuera del programa y que no le puede pedir a esas familias que estén comprando el libro, todo. Pero amén de eso, yo veo en estos últimos 15 años, si bien sostenido lo que venden y las reediciones de los libros propios y de otros colegas, que son números cada vez menores. Entonces, nosotros ya depender del derecho de autor, quienes teníamos esa suerte, si nos quedamos de brazos cruzados, no vamos a poder. Creo que sí, también tenemos que aprender de los músicos y ir eso, a las presentaciones en vivo, a tratar de dar algo nuevo ahí, y bueno, que sea equivalente a una entrada o algo, dar un espectáculo. Sé que parece a veces lo contrario a la palabra literatura, pero tenemos que ir por ese lado nosotros. Bien. Bueno, vos me pasaste un ciclo de YouTube que hiciste con Coqui de Bernardi. Sí. Eso va por ese lado. Sí, ya hace rato vienen haciendo ese tipo de presentaciones, y cuando convocan es un honor, y también es tratar de probar algo que no sabíamos si teníamos o no para dar, porque uno en soledad escribís, dominás esto, pero después el tema con el público es otra cosa. Entonces, este es un ciclo que supo hacerse entre el 2010 y el 2014, volvió este año solo en 4 emisiones, en el que el curador Martín Pérez, que es el editor de Radar, convoca a un músico, y el músico a la vez convoca a un escritor. Qué interesante. Entonces era ver qué hacíamos. ¿Dónde se hizo? En el Centro Cultural España. Y bueno, Coqui de Bernardi es un músico, un prócer, un héroe rosarino, que vino junto con la trova rosarina a principios de los 80, y con Fito Páez, muy amigo de Fito, pero él no quiso tirar el ancla acá, se quiso quedar allá. Tuvo una banda que era Punto G, que bueno, tuvo su ciclo final en los 80, principios de los 90, y ahora está detrás de una banda que se llama Los Killer Burritos. Yo tuve la suerte de conocerlo a él hace 10 años atrás. Él el año pasado me vio leyendo en vivo, haciendo un espectáculo en Rosario, entonces me propuso para esto, y lo trabajamos de manera tal que tuviera un dinamismo, y que no fuera la típica que por un lado leía yo, después él tocaba, sino que estuviéramos interviniendo los dos. Y fue todo un tema, porque cuando él me propuso al final cantar, en la cancha había cantado, nunca había cantado así en público, ni siquiera un karaoke o algo así, y fue practicarlo con él, ver qué podíamos dar, que realmente era muy pobre lo que tenía yo para él. Pero bueno, era como también la sorpresa. Hay algo lúdico, algo también que es lindo y que va a ser solo de ese momento, y estuvo bárbaro poder hacerlo. Y bueno, ojalá podamos hacer 4 de esas por año, como para poder equiparar esto otro que ya no vienen de parte de los chicos. Bien, bueno, Leo, ¿cómo se despierta en vos desde la infancia, digo, no sé, o desde la adolescencia,
el placer por los libros, la lectura. ¿Te leían en tu casa? ¿Tenías libros, biblioteca? No. Viste que por ahí la gente que no, la mayoría de los que entrevisto no ha tenido ni biblioteca en su casa de chico, pero se convirtió en escritor. Sí, porque somos una generación, la mayoría, que nuestros padres han sido laburantes y que veían que había una diferencia si nosotros podíamos estudiar, pero bueno, ya con ayudarnos para estudiar era mucho, pero en la casa no estaba el hábito de la lectura. La lectura vino en la escuela secundaria, me llevé la materia. Te llevaste. Sí, y tuve que prepararla y justo estaba en los cortes programados de electricidad, entonces no escuchaba música, no tenía para ver la tele, lo que nunca preparé re bien la materia con tiempo. Sí, y aparte me la había llevado de vago por no leer 5 cuentos de Crónicas Marcianas. Terminé leyendo el libro completo y dando un buen final. Y la profesora lo primero que me dijo que era un vago, tenía razón, y después me dio un consejo lindo, que nunca dejara de leer. De hecho, después me entregó el diploma cuando yo me recibí en secundario y me dijo lo mismo, que nunca dejara de leer. Y sí, así, desde ese verano del 88-89, ya van a ser 40 años con eso. Sí. Leo, y después, ¿cómo es tu camino? Porque, bueno, tuviste un maestro, lo leí en entrevistas, todo el mundo lo sabe, pero contanos un poquito a ver cómo fue ese camino. Y sí, post-2001 lo conocimos a Alberto Laiseca y fuimos ahí al taller de él. Y a mí me gustó el enfoque que le daba a él a todo lo literario, pero lo motivador que era para escribir. Entonces él era un erudito en literatura rusa, en literatura china, pero la masterclass de él, por ejemplo, y la que era alucinante, es con Coraje el perro cobarde. Entonces él te decía todas las influencias literarias que había en ese dibujito animado, y era muy lindo porque uno lo veía en entusiasmo, y sobre todo cuando se tentaba de risa, de acordarse de algo del perro, más las cosas que él le metía. Y después fue un momento muy luminoso de él, porque al toque que empezamos el taller, empezó las grabaciones de los cuentos de terror para Isaac. Y eso yo los veía. Claro, y no solo empezó a tener un ingreso estable, sino también una notoriedad que sus libros no se lo habían dado. Entonces él salía a pasear a los perros y lo paraba la gente, y eso lo ponía muy dulce, estaba muy luminoso, y eso nos lo transmitía a nosotros. No es casual la camada que salimos de escritores del taller de Laiseca, que todos somos de la misma época, porque lo enganchamos así, y él estaba muy agradecido de todo. Entonces también nos hacía como una especie de seguimiento, y eso era muy, muy conmovedor, darte cuenta de que él sabía por dónde ibas en lo que estabas escribiendo, siendo que tenía una cantidad enorme de talleres, porque él, para parar la olla, para llegar a fin de mes, vivía de talleres, daba 4 veces a la semana, 2 veces en el día, y los viernes daba 3, y en cada uno tenía 6 personas, y con eso cobraba muy poco, muy poco. Nosotros le decíamos que tenía que aumentar, y bueno, cuando tuvo lo otro, pudo como focalizar más en cada uno de nosotros, y nos dio una mano enorme, nos dio una vida. Vos sabés que en pandemia entrevisté a Estupía, que es un artista plástico, y él me decía que había empezado a ir de joven
a un pseudo taller porque eran amigos con Tamara Kamitsain y otras personas más, y iba a Leiseca, que trabajaba, yo no sé si en Edesur, en algún lugar así, que llevaba esos zapatos, esos borcegos, y en la bolsa red de hacer los mandados llevaba los capítulos de los Soria. Entonces, la vez anterior, hace unos viernes atrás, vino Valeria Tentoni, no sé si la conocés, ella escribió un ensayo impresionante sobre Lai, y bueno, realmente yo no lo conocí y siento que es, además de un gran escritor, un personaje fuerte. Sí. No sé por dónde arrancar con Lai, pero de todo. Se puede ver gratis el documental que hizo el Rusi Millán Pastori en Cinear, que se llama Lai, y él venía a mostrárselo. Está gratis. Sí, está gratis. Él venía a mostrárselo a Leiseca cuando él falleció. Y ahí en esos momentos nos dijo algo que también era una realidad, que él era tan buen maestro que incluso nos mostró a nosotros qué es lo que no teníamos que hacer para no terminar como él. Porque sí, todo lo que tiene que ver con el oficio, a la hora de escribir, lo saqué de él, y muchas de las cosas con respecto a injusticias, con respecto a nuestra labor, o cómo uno a veces puede ser manipulado sentimentalmente, lo veía con él, y más de una vez dije, esto mismo le pasó a Leiseca con fulano de tal, no voy a dejar que me pase a mí. Sí, hasta eso. Bueno, varios escritores consagrados salieron de ese taller, ¿no? Selva, Gaby estuvo, Sebastián Pandolfelli, Juan Guinot en literatura infantil. Hubo un tiempo que para una de las novelas que no alcanzó a publicar en vida estuvo Rafael Pinedo, me parece que era con Subte. Sí, mucha gente de la última camada, Vale Tentoni, Natalia Rodríguez Simón, que estuvo ahora finalista del Medife con Barro, Alejandra Sina, muchísimo. Sí, bueno, es importante, digo, de repente que charlemos de esto porque uno no escribe solo, no escribe de la nada, no sé, es como que hay que formarse, hay que estar con otras, con otros, y eso es importante. Ahora hay una carrera de 6 años en la UNA sobre escritura, está la maestría de escritura, pero digo, de repente estar con un maestro y con otros que escriban, que traigan sus producciones, es otra cosa, son cosas totalmente distintas, y el acompañamiento es otro, ¿no? Entonces me parece muy importante. Sí, es el compromiso y también el respeto. Él nos enseñaba eso, de que uno deja de hacer muchas cosas, le robás tiempo a un tiempo que no tenés para escribir, entonces respeto a eso. Después, si escribiste algo que no está bueno, encontrar las mejores palabras para comentar por qué no está bueno, qué es lo que le falta o lo que sea, pero sin matar a nadie. Sí, porque hay como, pero eso es universal, no es solamente que pasa acá todo, una escuela hacia los sargentos Reto al Destino, o el pelado del Whiplash con el tema del maltrato. Y no, eso no es productivo, eso al contrario, marca de forma muy terrible. Contaba una anécdota, lamentablemente, una colega sobre un taller al que había ido, que el escritor le había dicho: usted se piensa que por lo que me paga yo tengo que bancarme a escuchar esta mierda. Y luego decir, no, ¿cómo le vas a decir eso? Sí, bueno, la vez anterior en el ciclo, mientras escribo acá, en la librería estuvo
no me acuerdo ahora, no me voy a acordar el nombre, pero una discípula de Abelardo Castillo, que decía que era terrible, terrible. Sí, él fue Es Alejandra Camilla, mirá que no me va a salir el nombre. Alejandra Camilla decía que le tocó ese maestro, que era un maestro que no tenía piedad. Y le cortó bastante las alas a unos cuantos, que quedaron contenidos y que yo lo he visto en lecturas en vivo todo y que tenían su potencial, pero no obvio. Si tenés a alguien así, la ISECA, nosotros primero que no querían que le clonara a ninguno la voz, cada uno sacara su propia voz, y era conocido cuando de verdad no le gustaba lo que uno había escrito, se ponía peor él que uno para dar la devolución. Hay que ser muy cuidadoso. Bueno, y ahora en la actualidad, Leo, das a leer a otros escritores, lo haces cuando ya tenés una primera versión del borrador, o cuando estás trabajando también entre medio, así te relajás y das a leer, o ahí a veces dejas descansar el texto porque no sabes para dónde sigue. ¿Hay algún borrador que hayas dejado un tiempo y después retomado? Yo me acordaba en una entrevista que le hice a Selva no hace mucho, Selva Almada, con su última novela. Ella, antes de Chicas Muertas, tenía 10 páginas de esta novela, No es un río, y tenía 10 páginas de uno de los personajes, y no le salía, no sabía. Bueno, escribió Chicas Muertas y lo dejó. Fíjate que lo dejó bastante, porque después escribió otras cosas, y mirá la novela que le sale después, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Te pasó eso? Bueno, sí, pasa mucho, y bueno, ahora también es como que estoy sintiendo que estoy volviendo a empezar. La primera persona que a mí me leía todo, de chamamé hasta ultratumba, fue una compañera, una pareja con la que estuvimos 16 años, y nos separamos ahora a principios de este año. Y además de otras cosas, obviamente, extraño mucho eso de poder mostrarle primero a ella. Siempre era ella y después la reacción del público. A mí siempre me sirvió leer en público. Leer así, algo que estás trabajando, que no está cerrado. Prefiero 1000 veces leer eso a lo que ya está publicado. Entonces, y en ambientes incluso que no sean solamente de jornadas literarias. Ultratumba, la mayoría de los capítulos los leí en talleres literarios, pero en unidades penitenciarias, rejas adentro. Y no solo era por el verosímil de lo que estaba contando de las cárceles, sino también porque me parecía la corrección que me iban a dar iba a ser muy diferente a lo que pudiera recibir habitualmente de otros colegas y otros temas así. ¿Vos trabajaste dando talleres en cárceles? Yo voy de invitado, más que nada, y ahí sí doy talleres. Porque los agradecimientos. Sí, pero el tema es que verdaderos talleristas que se dedican a eso saben dar textos míos. Aprendí a ir de sorpresa, porque si no la gente privada de su libertad te regala cosas que después les van a hacer falta, pero por una cuestión de cariño. Sí. Y al principio podemos estar hablando de algo que leyeron mío, pero después más aprendí a alentar, a escuchar a la gente, que compartan ellos lo suyo, y también ahí darle una devolución. Entonces, bueno, es ir y pasar una jornada ahí. Bien, bueno, hay que encontrar lectores entonces, más lectores. ¿Cómo trabajas vos? ¿Con escaleta? ¿Viste algún tipo de esquema? ¿Ese esquema que es con los personajes? Sí. ¿O es estructura? ¿O no tenés estructura? ¿Cómo haces? Tengo como 3 cosas en realidad que son como así me vienen funcionando y que son como mis cábalas.
tengo muchos cuadernos, libretas empezadas con expresiones o anécdotas que me contaron, sobre todo eso, cuando salís, vas a ferias del libro en las provincias o eso, entonces encontrás una persona que te fue magnética o le escuchaste la forma de hablar y voy copiando eso para poder darle después vida a otros personajes. Vos sabés que te iba a preguntar si hacías montaje de voces, sí. Algo que yo soy del pueblo de Puej, algo que hacía Manuel Puej, que trabajaba con la oralidad y después hacía el montaje, ¿no? Sí. Sacaba lo que le interesaba y trabajaba con eso. Es un gol. Es muy hablada, todas tus novelas, una vez que uno lee varias novelas tuyas, como hice yo, así es la conversación tuya. Sí, bueno, sí, a mí me sirve, me gusta desde ese lado. Ya al principio, cuando iba al taller y jugaba con eso y veía la respuesta de la gente, me di cuenta que había algo ahí. Después me armo cuando voy a hacer una novela 30 canciones que sé que me van a acompañar, no sé por qué, pero trato de meterlas que no se repitan, no necesariamente después aparecen explícitamente en los textos. Y lo otro, ahí también charlando con la ISECA para las novelas, hay una novela que a mí me gusta mucho, un policial que se llama ¿Acaso no matan caballos?, de Horace McCoy, que el índice termina formando el veredicto del juez. Entonces es como una escena post-crédito. Todo lo que nosotros veníamos escuchando en primera persona al protagonista que está contando que lo están enjuiciando y que le va a tocar la pena de muerte y que él es inocente, se resignificaba ahí. Pero lo que la ISECA decía que era lindo visualizar el índice, no solo porque parecía una poesía y después cuando uno lo leía era el veredicto, sino porque también es la manera que tenés de organizarte y de no disgregarte. Es muy fácil con la novela empezar a agregar otras cosas, sobre todo cuando estás trabado con algo, ir a caminos laterales. Y la ISECA también daba unas clases muy lindas con respecto a que la forma más perfecta de transmitir una historia es una canción, porque la canción te la acordás de memoria una vez que la adoptaste, te gustó, la pudiste incorporar. Y la canción tiene también el formato clásico de los 3 actos dividido por el estribillo. Entonces, de chamamé en adelante, todos los libros míos, el índice forma la letra de una canción. Y el primer acto, el segundo y el cierre de la novela son los estribillos de esa canción. Bueno, eso es algo que no me fijé. Sí. O no tengo tanto las canciones en mi ver. Pero no, porque lo que pasa es que son canciones en inglés y son las traducciones. Chamamé, Llamarada de Gloria de Bon Jovi, Kryptonita es Agarré un viento de Poison, Ultratumba es una vida difícil de Queen. Tengo una novela infantil que se llama Sopapo y es Dilo tal como es, la versión de Don Johnson. Bien, ¿cuál? Sí. Difícil para mí. Para mí. Ahora voy a adoptar un gato que le voy a poner Don Johnson. Sí. Bueno, ¿vos cómo trabajás durante la noche? Además que decís que tu tiempo es en la primera parte del año, sería de trabajo fuerte, y después, ¿qué momento? El momento que puedas, la noche. ¿Tenés la noche, la mañana, no sé, tenés algunas cláusulas no entren acá en este momento? Pasa que bueno, ahora estoy como redescubriéndome porque sí, es un cambio de vida, estar en pareja 16 años. Y habitualmente sabía escribir de noche. Ahora estoy escribiendo cuando puedo, porque también acepté por primera vez trabajar en guiones que no vienen de historias mías. Sí, como Kryptonita. Claro,
y para productoras de afuera. Entonces es un régimen de trabajo, si bien... Bastante estricto. Sí, si bien trabajo desde mi casa, todo, pero es otra cosa. Entonces, para que funcione, le pongo la cabeza a eso de lunes a jueves y después si me queda resto el finde para lo que esté haciendo mío. Lo que pasa es que últimamente lo que le tuve que dedicar a esto es a las charlas y las masterclass, que eso también es un asunto. Ahora con todo esto de las grabaciones y que está ahí arriba, por una masterclass te piden exclusividad. Entonces antes, cuando yo empecé, por ahí preparaba una y me tocaba darla en Rosario. En Rosario veía lo que no funcionaba, corregía, iba a Córdoba, veía que tampoco funcionaba y ya en un tercer lugar, en Mar del Plata, lo acomodabas. Estaba ya redondito eso y yo decía, bueno, esto ya cumplió un ciclo, porque también hacerlo más de 3 veces te aburre. Entonces está bueno darlo todo. Pero ahora con todo esto no tenés esa posibilidad. Calculo que serán textos que para mucho más adelante podré reescribirlos o buscarle esa cosa que no pude redondear para la presentación en vivo y que queden como ensayos. Pero como son desvaríos y son cosas también que van justo para el momento, qué sé yo, muchas más cosas no le doy. Hay algo que la oralidad para los personajes sirve, pero me parece que para los pensamientos que uno tiene o todo, para esto el vivo sirve, pero por ahí para el libro no tanto. Yo este año desarrollé unas charlas sobre Daniela Romo y Yo no te pido la luna, y que Daniela Romo en realidad era del conurbano y es la que trajo el vocablo na por primera vez. Y nada, necesitas escuchar la canción y todo. No, pero está muy bien, le debemos mucha alegría a Daniela Romo. Y bueno, y después con toda la vida de Manuel y cosas así, que para estar en contacto con la gente y para ese momento creo que sirve, y no sé qué tanto en el texto se puede apreciar eso. Bien. Y vos que decías, Leo, que ahora estás trabajando con guiones, como ya que surge esa pregunta, ¿cómo hiciste con el guión de Kryptonita, que es el primer guión que haces ahí? ¿Cómo te resultó difícil? ¿Cómo es traspasar de un lenguaje al otro, que es de la literatura al cine? Sí, el guión de Kryptonita en realidad le pertenece íntegramente al director y a un guionista escritor que se llama Camilo de Cabo, y que ellos necesitaban que yo les diera el visto bueno, y a mí me presentaron la octava. No, claro, pero ellos fueron muy generosos. Ellos me presentaron la octava versión, que yo le hice alguna corrección mínima y figuro como guionista. Ellos también tuvieron esa gentileza y gracias a ellos yo cobro por la película de Kryptonita. Los guiones que sí hice de cero y que aprendí de esa experiencia fue para la serie, para Nasta Super. Pero incluso hay 2 detalles de ellos en la película que le agregaron, que me volví re envidioso, re Salieri de ellos, porque decía, ¿cómo no lo vi yo para que estuviera en la novela? Y me parece que también está bueno eso, porque hay que saber soltar. Eso me lo enseñó Claudia Piñeiro. Ella me dijo que en la medida que yo deje hacer al realizador, va a haber mejores resultados, porque uno obviamente tiene su ego y sos el papá, ¿no? Y es tu criatura, es tu bebé, toda la historia, todo, pero después te das cuenta que es otro lenguaje el que van a contar todo. Totalmente. Y ese debate de qué te gustó más, la película o el libro, y siempre pierde la película, es porque cada uno de las que y los que leyeron los libros, cuando vos lo estás leyendo, te estás haciendo tu película, te estás poniendo caras, incluso también de actores o de otras personas, estás jugando
inconscientemente a eso. Y el director es alguien que eso, se hizo la película leyéndolo y que dijo, a ver cómo lo puedo hacer. Y vos decís, bueno, me dieron los créditos ahí en el guión y por eso cobré. ¿Y qué pasa con alguien que toma tu obra para el cine, que no te paga? ¿O? No. Cobré también por ser guionista de la película. Vos, los derechos de autor, que eso también quiero destacar de esta gente. Te compran los derechos y a mí me hicieron partícipe de todo. Y yo, además de tener cierta timidez, tenía un respeto por eso. Pero, por ejemplo, que es un caso muy conocido y triste, Carlos Busquet, cuando le compran Bajo este sol tremendo, jamás lo llamó nadie para pedirle una sugerencia, ni siquiera para que estuviera en el set de filmación, nada. Y lo obviaron. Lo obviaron, y él aparte que odió el resultado final de la película, que cambia en el tercer acto de la novela para volverlo más cinematográfico y todo. Carlos tenía un odio tremendo a eso, y lo lamento porque lo dejaron afuera. Entonces, pero es algo real desde lo legal que lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Y incluso viene alguien y uno por ahí dice, pero a mí me gustaría que lo hiciera tal, la editorial misma le dice, bueno, pero vino esta persona, está poniendo la plata ahora, tiquitaca, ya está. Ya está, es acá. Bien. Bueno, Leo, la primera novela que leo yo te conozco por chamamé, yo te conozco por libros, ¿no? Ahora te estoy conociendo en persona, pero yo te conozco con Chamamé, que me parece una novela impresionante, y que la compro porque voy a la casa de una amiga y ella tenía unas novedades y me muestra, y yo dije, esta novela me gustó el auto, mi familia es de los Fierros, bueno, entonces dije, bueno, esta novela me la voy a comprar ya, no le dije nada, nunca le dije nada a esa amiga, y bueno, me pareció una entrada genial, generosa, una entrada impresionante a tu literatura. Después leí Santería y bueno, después los demás. Pero si yo trazo un paralelo en tu universo de escritura, acá noté algunas cosas, aparece, en la mayoría de los libros aparece la villa, a veces como escenario principal, a veces como el borde, ¿no? La cárcel. A los personajes les gusta bailar, o están a la música, algo, a los DJs, bueno, algo así vinculado con la música muy, muy fuertemente, ¿no? Pero se nota que es como en profundidad, no es alguien que pone yo pondría solamente Letras de los Redondos, que fue el grupo que a mí me fascinó de adolescente, pero no tengo ese conocimiento de decir, bueno, eso es como entrar en un universo que todos esos elementos, también lo esotérico, bueno, y los géneros, por supuesto, el policial, terror, fantástico que aparece ahí, en todas, de alguna manera u otra. Bueno, ¿cómo haces para trabajar todos esos elementos? Te pregunto. Y también yo hace poquito le entrevisté a Gaby Cabezón con su última novela y ella me decía, mira, yo no conocía la selva, entonces escribí toda la parte de la selva, fui a conocer la selva, saqué todo, reescribí todo. Entonces, ¿cómo es esto? Cada vez que escribís una novela vas a conocerla, porque también está, déjame pensar, en Kryptonita aparece un hospital, ¿no? En Hace que la noche venga aparece la construcción del subte, bueno. Sí, a ver, creo que cada uno tenemos métodos diferentes y todo.
Gaby, con respecto a eso que contabas, Lai le había hablado de Rider Haggard, por ejemplo, que Rider Haggard nunca salió de Inglaterra, nunca había ido a África, sin embargo escribió Las minas del rey Salomón, ella, todo, y mucha gente en esa época, leyendo a Rider Haggard y pensando que él conocía, se adentró a buscar riquezas, oro, mujeres fantásticas, todo lo que él contaba, y se perdieron, no volvieron, porque creían en algo que había salido de la imaginación. Ese consejo que le había escuchado a la Iseca con Gaby, que después estaba la decisión de cada uno cómo quería llevar el verosímil ahí, sí. Yo se lo pude dar a un alumno, Sebastián Ávila, que él trabajó y sigue trabajando mucho con excombatientes de Malvinas. Sí. Y él quería hacer un libro de ficción sobre Malvinas. Tuvimos una pelea muy fuerte porque yo le dije, la palabra clave acá es ficción, entonces te tenés que volcar al género y tenés que hacer una novela de literatura bélica más allá del conflicto de Malvinas en sí, todo. Nos peleamos, volvió a los 40 días, seguimos charlando todo y le dije, te van a odiar obviamente algunos de tus conocidos, todo, pero vos tenés que apostar al espectáculo, al género literario. Sí. Y tiene que estar más cerca de una serie antigua como era Combate que de lo que fue el conflicto en el 82. Sí le da el verosímil, sí le da el asidero de verdad, todos los testimonios y cosas que vos sabés, pero después tiene que tener un engranaje que va a la ficción. Y él estaba con un dinero que quería ir a Malvinas. Yo le dije, si vas a Malvinas antes de escribir la novela, te va a ser una novela completamente diferente. Estamos hablando de que haga ficción, escribíla así antes de ir a Malvinas. Y por suerte a él le funcionó eso, ganó el Future Rock, le publicaron el libro y es un libro que ahora está dando muchísimas alegrías, pero él fue a Malvinas después de escribir y ahora está yendo asiduamente a Malvinas y está yendo a llevar el libro y es todo un tema. Pero porque también estamos pensando eso, que vamos a hacer ficción. A mí lo que me pasa es con lo que vos decís es, al contrario, todas esas cosas yo las viví. Yo me crié en lugares así, el Hospital Parisien, hasta que tuve un trabajo en blanco, era el hospital al que siempre iba. Sí. Un hospital público. Un hospital público. Mis viejos siguen yendo ahí. Entonces... es un escenario totalmente conocido. Sí, pero lo que sí, tanto las primeras novelas, las investigaciones históricas, eso sí era buscarlo. Kryptonita estuvo mucho tiempo parado porque yo me di cuenta que tenía que leer historieta para darle el look que tenía que tener Kryptonita. Que yo había visto un par de películas. Cuando escribo Kryptonita todavía no era lo que pasó ahora que el cine hollywoodense está dominado por el universo de superhéroes. Recién estaba empezando eso. Entonces en la cabeza yo solo lo tenía Christopher Reeve y la película de los 70, pero necesitaba ver otras cosas. Y ahí varias gente que sabía me habló de la humanización del superhéroe. Y me dieron libros que, viste ahora cuando te hacen esas encuestas de los 10 libros que salvarías en un incendio o que llevarías a una isla desierta. Y 2 novelas gráficas meto porque lo considero como un género literario como el policial, como el terror, y que me ha hecho bien leer y que... Por más que termine Kryptonita hace más de una década, sigo leyendo, ahora estudiando manga y otras cosas que me sigan dando ganas de narrar. Bien, y Leo, te voy a preguntar de chamamé porque es por la hora que empiezo a leer. Y bueno, aparecen los piratas del asfalto, esas persecuciones en auto, que
me parecen fascinantes. Bueno, ¿cómo creás esos personajes? ¿Qué sale primero? No sé ni qué anoté acá, porque tengo una letra que me entiendo yo. ¿Cómo surgen esos personajes, el germen de esa novela? ¿Cómo aparece? Gente que conocí y también la escribí en un momento feo, triste de la vida. Sí. Y ahora con el diario del lunes puedo ver muchas cosas, pero también con este tipo de trabajos y la gente que han analizado lo que labure. Y parece que una de las temáticas más recurrentes que yo tengo, sobre todo el chamamé en adelante, es la traición. Entonces yo sentí mucho la traición de gente que me equivoqué de pensar que eran amigos y que eran solamente compañeros de trabajo, y que en un trabajo no vas a tener amigos, o a lo sumo tendrás uno o alguien en quien confiar, pero ahí no es un lugar para eso. Ahí en ese momento, y por cuestiones legales de forma obligatoria, hice por primera vez terapia. Sí. Y todo eso afloró ahí. La terapia fue muy importante para que saliera chamamé. Entonces también ahí en ese momento de la vida, que era un momento malo, también volví a estar una temporada en lugares así y pensaba que esa gente tenía mucho más honor que gente con la que yo había estado viviendo todo. Sí. Y desde ese lado siempre fue destacar que con lo poco que tenían, o incluso el haberse visto obligadas a vivir por izquierda, tenían mucho más honor que mucha persona erudita o mucha persona que se jactaba de otra cosa. Y nada, fue un libro que me hizo bien escribirlo y que me dio de todo, y estoy agradecido a eso. Bien, es un libro impresionante. Bueno, Ultratumba es tu último libro. Sí. Ultratumba tiene una complejidad que yo veo que ya viene con chamamé y los personajes, pero lo siento como más profundamente, ¿no? Que los hace, esas complejidades que los hacen a los personajes más humanos. Por ejemplo, entre una presa y una guardia de cárcel, sí, ¿no? Esas complejidades que hay, bueno, una familia detrás, el marido, los hijos, el enamoramiento, el metejón, bueno, y las complejidades que se van suscitando a lo largo de la obra, ¿no? Sí. Como que sí, no, esto va a suceder, no. También con la cordobesa, sí, ¿no? Con ese personaje que además aparece como que acá hay como dos relatos que aparecen dentro del mismo escenario, por supuesto, pero hay como, siento que hay otra complejidad en los personajes, me parece, me da la sensación al leerla. La leí así, la leí la tuve que leer, digamos. Sí. No pude dejarla para mañana, tuve que terminar de leerla. Cosa que también me pasó con chamamé. Bueno, entonces, ¿cómo es la creación de esos personajes? Vos decís que ibas a leer a la cárcel, que a la cárcel de mujeres. Sí, unidades penitenciarias masculinas también. Sí. Para no hay chicos menores. Acá. No, porque siempre todo va a tener como un mismo universo, pero siempre te querés como desmarcar de lo anterior. Y yo lo que me di cuenta en Ultratumba, que en un principio se llamaba Romero y era una historia de dos amantes, un dealer en una villa en La Ferrere y un policía,
Sí. Primero que lo estaba alargando, quedaba por ahí para un relato. Y después me di cuenta que el desafío era empezar a contar en un escenario que estaba empezando a transitar bastante, que era la unidad penitenciaria. Y después también pensé que el desafío era que fuera chicas y que no hubiera hombres, o que los hombres solo aparecieran en off, porque lo que aprendí también, la ISECA nos decía eso, es que donde veíamos un obstáculo intentáramos ir para ese lado. Y bueno, todo esto fue entre el 2011 y el 2012. Después la novela la tuve bastante tiempo parada, porque empezó todo lo de Kriptonita y el universo cinematográfico, y todo eso era muy luminoso al lado de todas las cosas que necesitaba Ultratumba de oscuridad para escribirla. Bien. Y cuando terminó el rodaje de la serie y volví a las unipenitenciarias, también básicamente volví para hablar con varias de las chicas que me habían contado historias, comentarle este tema de que quería usarlas para que se volvieran ficción, contarles de que muchas se iban a ver reflejadas en algunos personajes o en algunas situaciones, porque era la primera vez que tomaba algo así directamente para crear ficción. Y bueno, tomaste historias reales. Bueno, esto, el montaje de voces, trabajaste con sí, y una complicidad linda y cosas que nada, fueron muy muy emocionantes de poder lograrlas, gracias a ellas y a ellos, porque hay muchas situaciones también que me comentaron muchachos privados de su libertad, y si bien por eso elegí hacer una unidad penitenciaria ficticia que no existe, creo que en realidad son las chicas de Ultratumba más de unidades penitenciarias de las provincias, que toda privación de libertad es terrible, pero en las provincias están realmente en pésimas condiciones. Claro. Bueno, Leo, esa también es una novela de traición. Sí, códigos, cosas que... Códigos que al no cumplirlos estás traicionando. Sí. Bueno, ¿tenés algún diálogo? Ya vamos terminando. ¿Te estamos bien con la hora? Perfecto. Bueno, ¿tenés algún diálogo sostenido con algunos textos, con algunos autores, en el tiempo así, que vuelvas a leer, que digas, bueno, no estoy pudiendo producir, tengo que volver a leer tal cosa? O... Siempre lo releo a la ISECA, pero lo empecé a releer más desde que le tocó perder, desde que ya no está entre nosotros. Y así entre las discípulas, los discípulos de él, siempre tenemos como esa muletilla de que hubiera hecho Lai ante esto. Después una figura que me interesa muchísimo es la de Cormac McCarthy, que también este año le tocó irse todo, y que es una persona que puso por delante completamente la historia, sus novelas, todo, y él no las promocionaba, no iba. Me parece que es lindo eso, lograr eso. Y esta semana que le tocó también mudarse e irse al otro barrio, a José Luis Telecher, que es el creador de Pepe Pompín y de Carozo y Narizota, pensaba un poco eso, que bueno, fue muy loco que escribí algo así en Kriptonita. Después nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo a él y a Carozo y Narizota cuando grabamos la serie. Fue una alegría eso. Yo lo llevé a mis papás al rodaje sin que supieran que iban a estar Carozo y Narizota. Mi mamá iba re contenta a verlo a Palomino, pero al final terminó abrazado a Narizota y todo eso. Y era increíble cuando llegaba él y tenía el maletín, un baúl donde los llevaba a ellos, pero después cuando ya los sacaba desaparecía.
Él desaparecía y vos interactuabas con Caroso y Narizota, hablaba. El director preparaba la escena y le contestaba a Narizota, dile y si hago tal cosa, todo. Y él le contestaba que sí, y todo el equipo cagándose de risa, todos re contentos, y los actores pidiéndonos escriban más escenas con Caroso y Narizota, que cuando vienen Caroso y Narizota la pasamos genial. Y me parece que ese es el acto definitivo de quien sea que esté enarbolando su arte, Sí. que es desaparecer, que quede el personaje, que queden las historias. Eso. Bien, bien. Bueno, ¿querés leernos algo, Leo? ¿Sabes qué? Con lo de la lluvia de acá, sí. Sí, porque había traído algo que me hubiera gustado. Te hice prometer algo. No, sí, porque estoy con un texto. Material en proceso, pero bueno. Sí, estoy contento y me olvidé de traerlo, así que me di cuenta ahora cuando llegaba y me dio pena. Pero bueno, por ahí en homenaje a las chicas, una parte breve de Acá Ultratumba. ¿Que te ponga el micrófono acá o no? Si lo encuentro. Está rayado el libro, ¿eh? Sí. Ojo. Estos momentos de tensión, así, de... Sí, claro. A ver, porque quiero contar la historia de Baldosa, porque lamentablemente es una historia, acá está, calcada. Es el comienzo del capítulo 15, esperando de vos un sí. Era la segunda vez que cumplía condena, y era la segunda vez que estaba por recuperar su libertad. He ahí el motivo de su descompostura, más notoria de lo habitual, el dolor de panza y la cagadera que le estaban jugando los nervios. Más allá del motín organizada por las culisueltas y de la aparición de las resucitadas del pabellón de las evangelistas, a Baldosa lo que le causaba un terror tremendo era el hecho de salir. Estaban en el medio de flor de quilombo, estaban con la mierda hasta el cuello. Nunca había pasado algo tan malo en la historia del penal, pero ella no podía dejar de estar pendiente de las horas, de los minutos, de esos últimos momentos que estaba viviendo en la 73 hasta que llegara el traslado y se hiciera efectivo su salida. Y así todo ya estaba extrañando. La primera vez que Baldosa volvió a las calles fue extremadamente ingenua, tuvo esperanza. Creyó en las palabras de las asistentes sociales, confió en la psicóloga, tuvo fe en que las cosas solo podían mejorar. Y eso hizo que todo fuera mucho más duro y también sumamente amargo. De ahí que en esta nueva oportunidad no esperara nada bueno. A medida que se iba acercando la fecha, se acrecentó en ella una sensación de pérdida que la lastimaba. El saber fehacientemente que, para bien o para mal, lo mejor que ella por fin había conseguido en su vida se iba a quedar ahí, en la unidad penitenciaria, y que no se lo iba a poder llevar. La mayoría tenía muy en claro que no vivía ahí, que en la cárcel solo se estaba de paso. Baldosa no. Ella era de ese mínimo número que se había institucionalizado. Sabía cómo vivir y cómo moverse en la chanchería, pero le tenía pánico a volver a vivir y a volver a moverse afuera. Lo hablaba mucho con la profesora del taller literario cuando se quedaban solas. No había faltado a ninguna de las clases. Siempre leía lo que le dejaban más de una vez y a la semana siguiente lo comentaba con mucha pasión o enojo,
según lo que le transmitieran los textos. Pero jamás había sido capaz de volcar en papel lo que a ella le pasaba. Nunca había podido escribir nada de nada, ni siquiera una palabra. La paralizaban, así como la maravillaban los que escribían desde su misma condición. Por la profesora Fernanda conoció la literatura de Martín Bustamante en El personaje de mi barrio y otros cuentos, la poesía de Huayqui en 79, como así también sus relatos en 48, pero de la que se quedó perdidamente enamorada fue de Liliana Cabrera y de sus poemas. La admiró porque al leerla sus versos le habían tocado el alma, eso de ser algo más que las letras en negrita de un expediente. El contar la cantidad de pasos y las formas de caminar en celdas, pabellones y la cárcel entera, el no poder escaparse de uno mismo. Bancame y punto, pedía Liliana, y Baldosa estaba para bancar esa toma. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por venir. Y te quiero dar un agradecimiento que me dieron por las redes de la biblioteca de Villegas, la jefa. Qué bueno. Quiere que vuelvas y... Iris. No. No me acuerdo. ¿No te acordás el nombre? Me parece que sí. Me confundo, pero muchas alegrías ahí en Villegas. Sí. 2016, 2017. Fuiste en 2017, sí. Mirá. Bailamos. Claro. Bailamos en la biblioteca. O sea, sí, no puedo creer. Bueno, la jefa se llama Nieves. Nieves, ahí está, sí, Nieves, por favor. Nieves, te mando un abrazo. Muchos cariños a Nieves, que le debemos muchas alegrías a toda la gente de ahí, las bibliotecarias, todo. Sí, hermoso. Bueno, y muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes. Espectacular. Bueno, gracias. No, a vos.